corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más de día Shabbat, al mensaje que el Señor nos permite para hoy, para compartir con ustedes, continuando con el verso a verso que tenemos del libro de Génesis. Hoy veremos el capítulo número 11
el tema de la historia de la conocida Torre de Babel y, y la descendencia que llega hasta Abraham. Digamos que este es el preámbulo para entender de dónde vendría Abraham, quien sería uno de los personajes más importantes a lo largo de toda la historia bíblica. Hasta el capítulo 12 se hará, digamos que se revisará la historia como de él, como tal, de su llamamiento de parte de Dios. Pero entonces el capítulo 11 nos muestra la antesala de en qué contexto, de qué contexto vendría Abraham y bueno, cuáles son los hechos históricos la verdad son muy importantes los que se mencionan en el capítulo 11 que competen a la humanidad completa, que antecedieron a Abraham y que también son post el diluvio, ¿no? Postdiluvianos. Así que, bueno, vamos a orar. Padre Celestial, yo te agradezco por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, de aprender, de enriquecer nuestra vida con los misterios que tú has permitido que sean transmitidos, que sean enseñados, la revelación que hay detrás de ellos. Por todas las palabras amorosas que nos brindas cada día, Señor, te doy gracias. Háblanos al corazón de todos, Señor, y permítenos la comprensión, la sabiduría y la fe, Señor, para emprender el mismo camino que veremos que Abraham tomó, Señor, cuando tú le llamaste. Te doy gracias porque eres bueno siempre en el nombre de Yeshua. Amén. El capítulo número 11 del libro de Génesis dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar. Se establecieron allí y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre que, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Yahweh: He aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de la tierra. Dejaron de edificar la ciudad, por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, este pasaje, el capítulo 11, la Torre de Babel, hace parte de una narrativa que arranca prácticamente desde el capítulo 10, donde habla de los descendientes de Noé y qué pasó con los linajes que salen de Noé, donde se marcaba que vienen de tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. La historia de la que estamos hablando, que tiene que ver con unos orientales que se asientan en el Sinar, eh, en lo que quizás sea actualmente, lo que fue más bien Babilonia posteriormente y lo que actualmente sería Irak. Eh, Estos descendientes proceden de uno de los hijos de Noé, por lo tanto, ¿cierto? Como mencionábamos, es un tema postdiluviano. ¿Y cuál de estos? Pues vamos al capítulo 10 y vemos de quién nos podría estar hablando allí. En el versículo 6 del capítulo 10 dice: Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Ávila, Saftá, Rahama y Sabteca. Y los hijos de Rahama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehobot y Calá, y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es la ciudad grande. ¿Listo hasta ahí?
Decimos entonces que aquí menciona un tipo llamado Nimrod, que es descendiente de un hombre llamado Cus, que a su vez es descendiente de Cam, descendiente de Noé. Entonces, Noé tiene un hijo llamado Cam, este a su vez Cus, y Cus a Nimrod. Nimrod es un tipo muy importante en la historia antigua, porque como aquí lo menciona, fue el primer grande, vigoroso, hombre poderoso de posterior al diluvio. Y entre sus hechos, pues aquí los menciona. ¿Qué hechos, qué logros o qué obras tuvo Nimrod? Pues él es el que construye o levanta o ¿cómo se dice? Independiza, no sé cuál sea el término. Varias ciudades, ¿no? ¿Cuáles fueron? Babel, Erech, Akkad, Calné, eh, Nínive, Rehobot y Cala. Por lo menos 8 ciudades. Sí, Nínive, que es Asiria. Eh, entonces, este Nimrod fue un hombre poderoso. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Si nos remitimos nuevamente al capítulo 11, donde vuelve a hacer mención de él, dice en el capítulo 11, perdón, no se hace mención de él. Y aquí vamos a hablar de algo interesante. El capítulo 11 habla de el origen de una ciudad llamada Babel y por qué toma ese nombre y qué acontece allí. Pero lo primero que vamos a conectar antes digamos, ir al verso a verso del capítulo que acabamos, es entender que se le adjudica a su reino, al, digamos, sí, al reino de Nimrod, Babel. ¿Listo? Aquí dice, fue el comienzo de su reino, Babel, Nimrod. ¿Listo? Es importante porque en el capítulo 11 no se hace mención de Nimrod. Sin embargo, la manera tradicional, común de hacer interpretación de este libro, de esta historia, se le adjudica por completo. ¿Qué dice? Como que es Nimrod fue el que llevó esto a cabo, él es el que lideró todo esto, él es el que quería llegar ante Dios, él es el que quería un Cusa. Hay una serie, digamos, de tradiciones, de interpretadores, incluso de libros que hablan acerca de Nimrod, en lugar de ser una canción, es una interpretación y también es una tradición. Libros, sí, por eso. Entonces hay otros como el libro de Hacer, donde quizás hace ese énfasis y menciona desde otros ángulos, pero insisto, esta es una de las veces en que las fuentes extra bíblicas nos ayudan a comprender o a ampliar la información de una historia que desde la lectura bíblica que tenemos la verdad es que es muy escasa y resulta difícil la interpretación y en muchos casos resulta un poco eh, digamos, el cómo uno interpreta por qué el Señor viene a castigar el hecho de que los humanos se unan para hacer una civilización, generalmente es castigado de una manera muy negativa, ¿cierto? Como la arrogancia humana, de tal, pero uno dice, ¿de dónde sale esa interpretación? Porque el texto no dice tanto, es muy cortante, la verdad es muy conciso. Se unieron, querían levantar un hombre, una cúspide, y el Señor los confunde. Babel. Es así, es como muy rápido el texto. Entonces como que viene la pregunta, ¿y de dónde surge esa interpretación? Ok, claro, aquí da algunas pistas, pero esas pistas, ¿por qué se leen como se leen así? Y tiene mucho que ver con las otras fuentes. Es decir, vuelvo al punto de que esta es una demostración de cómo nuestra interpretación bíblica no solamente depende de la manera tradicional de interpretarse, sino también de fuentes extrabíblicas. Y una de esas fuentes extrabíblicas es el libro de Jacer. Es el libro de Jacer, que es un libro muy importante, quizás Dios permita más adelante en algún momento, como un libro exabíblico y fuera del canon, le hagamos también algún comentario, como lo hicimos con Macabeos. Porque me parece interesante tenerlo muy presente para pues tener un poco de más información independientemente de eh, digamos que de la autenticidad o eh, la inspiración divina que pueda tener el libro de Hacer, es tener presente que sí es un libro que era comúnmente eh, tenido presente entre los antiguos.
incluyendo a Josué, que lo menciona. Entonces, si es un libro o más bien una versión común, muy, pues muy bíblica, porque pues faltaría que lo leyéramos, que lo leyeran, les invito a que lo vean, es un libro, la verdad, muy, muy bueno, se llama el libro de Jacer, o lo pueden conocer como, ya, buscar como el segundo Génesis. No es para nada, digamos que controversial en relación al Génesis bíblico, sino más bien coge cada una de las historias y las amplía de una manera, les hace un zoom por 10 maravilloso, ayuda mucho, pero yo no puedo garantizar o sea, mejor dicho, es parte de la tradición antigua de cómo sucedieron los hechos y que la Biblia misma lo menciona, es decir, los antiguos lo tenían como presente, pero entre los textos bíblicos pues solamente están consignados lo que allí se consignó. Eso significa que todo lo extrabíblico no significa que esté equivocado, pero que todo lo extrabíblico tiene que verse con una lupa especial y tenerse simplemente como un argumento, un comentario que nos ayude a entender lo que está en la Biblia. Dicho todo esto, entonces vamos a leer nuevamente, ahora sí hacer el comentario verso a verso, pero teniendo en cuenta la tradición entonces y teniendo en cuenta los textos del libro de Hacer en relación a esto, porque si no, pasamos al punto de, es una interpretación muy, digamos, relativa, lo que podamos decir o pensar acerca de esto. Vamos a ver. Capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El arranque de este capítulo nos permite ver el propósito y la intención del mismo capítulo. ¿Cuál es la intención del capítulo? ¿Hablar de qué? De la diversidad. ¿Cómo así? El énfasis inicial es toda la tierra tenía una sola lengua, unas mismas palabras, una misma cultura, era un solo, digamos, un- como un gran clan, ¿cierto? Como un solo pueblo. De hecho, podemos verlo, les voy a mencionar rápidamente cómo podemos verlo ahí. Aquí estaban mezclados los hijos de Noé, sus descendientes. ¿Cómo así? Sí, allí estaba Nimrod, hijo de quién? ¿Descendiente de quién? De Cam. ¿Y quién más estaba con él? Abraham, que más adelante se va a mencionar, Taré. ¿Descendiente de quién? De Sem. O sea que sí, en efecto, muy probablemente, quién sabe qué tanto, habrá Sem, Can y Jafet quizás estaban muy compactos, quizás. Y Cam, sí, desde la línea de Cus y Nimrod sería el que estaría siendo señor de sus hermanos. Es el primer dato interesante, eh, que es bíblico, o sea, lo estamos viendo aquí, tiene un sentido bíblico, aquí se está describiendo. Primero, si Noé dice acerca de Cam, aunque no lo dice puntualmente sobre Cam, sino sobre Canaán, ¿no? También hay que aclarar esto. Hay que tener presente que el deseo quizás de Noé acerca del tema de sus hijos es que no estuvieran tan mezclados, sino que si hubiese una separación dado el pecado de Cam. Pero también esto es una interpretación un poco relativa, porque lo que dice el texto es que por la línea de Canaán. Es decir, yo clasificar a Cam como prohibido simplemente por su historia es como, es algo muy, ¿cómo se dice? Como muy valiente decir algo como eso, pero no realmente hay un sustento, porque todo lo que el texto continuamente, muy arriesgado, continuamente dice es Canaán, hijo de Cam, Canaán, hijo de Cam. Es decir, sí hubo una clara diferencia de Canaán, que sería un descendiente, y Nimrod no viene de Canaán, Nimrod viene de Cus. Entonces, otra vez, Noé tiene tres hijos, Sem, Cam, Jafet. Por la línea de Cam viene una maldición para un nieto llamado Canaán y sus descendientes que vienen a ser los pueblos de la tierra de Canaán, que son los jebuseos, filisteos, etcétera. Y condenar pues al resto de los hijos de Cam por el pecado de Cam, pues es equívoco, porque la Biblia no lo hace. Es decir, sería una suposición nomás. Así que el resto de hijos de Cam, entre estos vendría Nimrod, o sea, como un descendiente, ¿no? Y este viene a ser poderoso. Aquí dice poderoso cazador delante de Yahweh. Estos son de esos textos que cómo se interpretan, qué significa poderoso cazador delante de Yahweh, que está en el capítulo 10, ¿no? Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, y él inicia su reino.
Esto generalmente se interpreta como un hombre delante de Yahweh, como contrario a Yahweh, como un hombre fiero, digamos que incluso rebelde, eh, envalentonado, ¿no? Es lo que se puede interpretar, pero también tiene una interpretación más sencilla y es que fue un gran cazador. Es decir, fue un hombre de guerra, un hombre sin miedo, un hombre destacado en medio de del pueblo. Haría que también entender que quizás un hombre cazador poderoso quizás fuera uno de los mayores atributos en un clan. Pensemos, pensemos en el papel de un cazador en la época de los seminómadas que se mencionan en la Biblia. No habían civilizaciones, puesto que él es el que las inicia de alguna manera. O sea que vivían como de una manera muy, bueno, como mencioné, seminómada, es decir, moviéndose en tiendas, quizás en sucas. ¿Cuál era el papel de un cazador? Quizás era el papel más importante en el momento, porque el cazador es el que va y busca la comida, es el que arriesga su vida, es el que pelea contra los leones, los osos, las bestias y todo lo que haya, es quizás el valiente de la familia, es el defensor, es el duro, ¿no? Entonces, tiene un rol importante dentro del clan, de líder, claro, de líder. Entonces, cuando vemos por allá películas, no sé si recordamos películas como Apocalipto, creo que se llama una, otra que se llama por allá, una que vimos reciente, que es como por allá de Depredador en la época antigua, yo no me acuerdo, y son esos escenarios que ponen son basados en la historia de cómo habría vivido unas tribus en esa época. Y en todas esas pelis lo que siempre tiene presente es el tiempo de caza como uno de los más importantes donde quienes van quizás no regresen. Y cuando regresan traen un botín, pues que es la comida, ¿no? Tener el líder, ser el líder cazador quizás representa el más importante dentro de esa época, ojo, en ese contexto, fuera de la civilización. Entonces, por un lado, decir que Nimrod era poderoso cazador delante de Yahweh, no necesariamente, aunque también, o sea, no necesariamente, pues también se puede interpretar así, signifique que es una, no sé, pelea contra Yahweh, o, pero sí puede denotar un título para la época, y era el hombre más importante que le hizo oposición a Yahweh. Puede ser lo que significa, es decir, alguien que grande entre los hombres que se levantó delante de Yahweh. Y levantarse delante de Yahweh es una palabra, digamos que ambigua, un poco generosa, que puede representar hacerle oposición como ir adelante de él. Pero de acuerdo al resultado de lo que acontece en Babel, podemos entender con facilidad que era oposición. Es decir, podríamos decir, si era un cazador valiente, sí, podemos hacer un perfil psicológico al hombre. Un hombre que podía por sí mismo, no le tenía miedo a nada. No veía quizás como relevante la necesidad de un Dios para poder sobreexistir. Y por lo tanto él dice, podríamos entender, mi poder, el poder nuestro, es lo que nos hará permanecer. Entonces, en ese perfil psicológico que hacemos de Nimrod, quizás fue entonces un hombre muy poderoso, valiente, con autoridad en medio del pueblo. ¿Por qué? Pues porque era el hombre fuerte. Em, y quizás esta actitud, esta posición delante del pueblo le hizo desestimar a Dios. ¿Qué se conocía de Dios en esa época? Eso es lo más complejo quizás de saber, ¿no? Hasta qué punto Noé y sus hijos transmitieron el conocimiento de Dios que ellos tenían y particularmente que Noé tenía. Porque pues de Noé se habla que era justo en sus generaciones, de sus hijos solo se menciona que se subieron con él al arca. Quien llegó a conocer a Dios en ese orden de días fue Noé. ¿Quién sabe qué tanto él? Es difícil, ¿no? Uno tiene sus hijos y uno hace su esfuerzo por enseñarles, instruirles, pero de ahí a que ellos se acerquen a Dios, hay un tramo larguísimo. Eso no, uno les coloca es las herramientas y el conocimiento, a la cena llena del bien de Dios, pero pues
no significa que ellos vayan y tomen, ¿no? Mucho menos los nietos, los bisnietos y ahí en adelante. Es decir, que era complicado. ¿Qué se llegó a conocer de Dios en aquella época? No es claro, pero sí hay algo que era claro, y es el modo de vida. ¿Cómo era el modo de vida y la tasa de mortalidad en un pueblo seminómada? Pues seguramente era muy complejo. Lo que significa que quizás más que hoy en día, ellos tenían muy claro que si no como no vivo, que tengo que sudarla para existir, que la organización humana se convertiría en un tema importante para la propia existencia. Y Nimrod llega a esta conclusión. Para existir, para permanecer, tenemos que unirnos. Y aquí viene otra interpretación y algo interesante. Entonces, primero, decíamos que el capítulo 11 se enfoca en la división. ¿Por qué? Porque todo era una sola cosa, unas mismas palabras, unas mismas, como si fuesen un solo gran clan humano. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron de allí. Aquí hay otro punto curioso y es cómo así que salieron de Oriente, o sea que, ¿dónde estaban? Si salen de Oriente y vienen al Sinar, quiere decir que fueron hacia el occidente. O sea que, ¿dónde estaban? Estaban lejos, estaban más hacia Asia, quizás. En ese orden de ideas vemos que lo que pensamos de lo que podría haber sido la distribución después del arca, después de donde reposó, que se cree que pudo ser la tierra de Ararat bíblica, que se menciona muy probablemente, tiene que ver allá como en Rusia, tiene que ver allá como con, se me olvidó la tierra de ahí, de Kazajistán, por allá, Armenia. eh, y eso es más al norte, ¿no? Pero pensando en pueblos nómadas, podían coger hacia el norte, suroeste y oeste, sí, sí, sin ningún problema. Lo único que les haría mover fuera por las mismas estaciones, donde hay comida. El caso es que para este momento muy seguramente todos habían agarrado era hacia el oriente, se estaban yendo, desplazándose hacia el oriente. Entonces estaban como que desplazándose cada vez más hacia el oriente, pero en algún momento deciden retornar del oriente. Solamente hay como un dato. Y en ese regreso ya han bajado un poco más hacia el sur y llegan a un lugar llamado la tierra de Sinar. Eso es lo que más adelante sería Babilonia. ¿Listo? Se establecen allí. ¿Establecerse qué significa? Es quedarse, es decir, que empiezan a tener un cambio del nomadismo al sedentarismo. Y dice, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Ahora aquí viene algo muy interesante y es que como mencioné, aquí no se menciona Nimrod. Aquí lo que establece el texto es que es un tema humano. Y se dicen unos a otros. O sea, como quien dice, surge una necesidad que no dependía de una u otra persona, sino de todos. Hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Coser ladrillo representa una cosa importante y es el establecimiento de ciudades fijas. Es decir, cuando tú ya piensas en un modelo de construcción, ¿no? O sea, no tienes como el azúcar, que es algo movible, sino que ya se establece no solamente una, una revolución, donde ya pasamos de movernos a estarnos quietos, sino que también viene una técnica, y es que se pasa de las piedras, de los palos, de la arcilla o sea, de como elementos que se encuentran en cualquier lugar y ya vas armando allí y se pasa a otro y es la preparación, ¿no? Eso es algo muy, pero muy importante porque representa un cambio civilizatorio. Cuando pasas, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, le sirvió en lugar de piedra ladrillo y el asfalto en lugar de mezcla. Vemos que hubo un tiempo largo. Todo lo vemos como si fuera muy rápido, ¿no? Como que uno fue y visitó a una tía y ya se fue. No, estos son asentamientos demorados y que representa que hubo el tiempo incluso para aprender una técnica que fue la del ladrillo y la mezcla, el asfalto. Eso es algo muy importante, porque ¿cómo uno aprende una técnica sino con una experiencia larga, ¿no? Depende mucho de los materiales propios de un lugar. Y seguramente el lugar en que se quedaron abundaban estos materiales que les permitieron asentarse. Dijeron
Este dijeron nuevamente es como alguien hablando al pasado, ¿no? Como alguien que cuenta una historia, que no le importa precisar en personajes, sino cuenta cómo en general se dieron los hechos. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Otra vez. Y dijeron, ¿quiénes? Unos a otros. Otra vez es importante, insisto, en que no se menciona a Nimrod como, porque aquí pudo haber sido claro. Y Nimrod dijo, hagamos una cúspide, no dice así. Perdón. Y aquí viene otro punto muy chévere. Entonces, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y la historia va cobrando cada vez más forma, ¿no? Un pueblo que se va desplazando, luego se establece en una tierra, empiezan a construir con ladrillos y un método de edificación más eficiente y dicen, ¿y por qué no construimos una ciudad? Es decir, muy probablemente cada uno empezó a construir por separado, pero dicen, unifiquemos fuerzas, una ciudad para todos, de todos y para todos, y por qué no una gran torre que llegue al cielo. ¿Por qué querrían una torre que llegue al cielo? Comentario tradicional que dice, querían pelear con Dios. De hecho, yo recuerdo de niño, yo no sé por qué tengo esa historia o esa idea. Quizás lo vi en alguna película, alguna animación, o quizás lo enseñé, pero yo recuerdo que allí estaba Abel, eh, Nimrod en la cúspide, parado con un arco lanzándole flechas hacia el cielo. No sé esa imagen de dónde viene, si lo enseñaron así, o el caso es que sí es lo que generalmente se ha enseñado. Y es que querían pelear contra Dios y llegar a una cúspide tan alta que nada nos va a detener contra Dios. Ese es como lo que, más allá de lo que yo recuerdo, es lo que también sé y es lo que averigüé, que generalmente se enseña por la tradición en general, la tradición judía y cristiana, es a una humanidad en la cúspide peleando contra Dios. Lo interesante, a ver aquí, es que aquí no menciona nada de eso. Aquí lo que menciona es que la cúspide tenía como propósito que los hombres no se dispersaran y si se dispersaran pudiesen ver cuál es su lugar y volver. Este es un sentido diferente y es el tema de una bandera. Es una traducción actual de lo que hacemos los humanos es hagamos algo tan ah, significativo que aún dispersos sepamos cuál es nuestro lugar. Es decir, ante todo, la unidad como un pueblo. Si nos esparcimos, sepamos que hay un lugar nuestro. Ese es el punto. Ahorita vamos a ver qué razones podrían llevar a esto a pensar, pero por ahora vemos el sentido, por lo menos que el relato pareciera decir, y es, hagamos una torre tan alta, ¿no? Este llegar al cielo es un superlativo, es una manera de entender que en la medida que tú empiezas a utilizar los medios de construcción, levantar 2 pisos ya es un logro, 3, 4, 10 pisos, sin duda es algo muy poderoso. Levantar una pirámide, imaginemos lo que eso significó en la antigüedad y quizás era lo más apoteósico jamás, lo más épico haber jamás creado. Pero tú ves una pirámide y con sus no sé, 100 metros de altura, pues no es nada a comparación con una Torre Eiffel de 300 metros, creo que tiene, algo así, o del Burj Khalifa en, eh, en, eh, en Dubái, que tiene como 800 metros, y el edificio que están construyendo ahorita de 1,5 kilómetros. O sea, el punto es, ¿qué es alto? Bueno, alto es cualquier cosa que para mí lo sea. Cualquier cosa que para mi sociedad lo represente. Así que hagamos una cúspide que llegue al cielo. Podría haber sido, siendo muy sinceros, podría haber sido una altura de unos 50, 100 metros, que era, por supuesto, una obra no despreciable, teniendo en cuenta los métodos, las maneras. Lo que sí es claro es que el hombre se dio cuenta de su posibilidad constructora. Su posibilidad. Tenemos un gran poder. Y es que podemos levantar ciudades de la nada, podemos crear mundos. Eso es algo muy interesante y es que el hombre se dio cuenta que podía levantar algo tan poderoso como para poder llegar a esa misma cúspide y que fuese reconocido por todos y en cualquier lugar y decir,
esa ciudad o eso lo levantamos nosotros, allí pertenecemos. Eh, por lo tanto, lo más común que nos puede ayudar a entender esto quizás sea el sentido de una bandera. Es decir, independientemente de donde estés, recuerdes que eres un colombiano y que portas una bandera, algo que te lleva a tus orígenes, a tu, eh, de dónde procedes, ¿no? Y esto es algo común de todos los pueblos. Pero lo que es clave aquí, quizás, ni siquiera es levantar algo, sino es lo que se menciona aquí. Hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y es un texto ambiguo. ¿Por qué creían que podrían ser esparcidos? Dos opciones. Primero, porque es un mandamiento. Espárzanse, ¿no? Llenen la tierra. Es decir, nosotros en algún momento no vamos a caber acá. Tenemos que esparcirnos y queremos que cuando estén lejos siempre recuerden que aquí hay un lugar de todos, que es para todos y de todos. Opción una. Opción dos es la comprensión de que lo que estaban haciendo por alguna razón se podría entender que podría dispersarlos. Es decir, quizás el juicio de Dios vuelva sobre nosotros y nos divida. Y si estamos divididos, teniendo esta torre, podremos volver a unirnos. Es decir, quizás, ¿no? Todo esto es en el sentido de una hipótesis. Quizás había un miedo intrínseco en la sociedad de ser dispersados, de ser esparcidos, de no estar unidos, porque lo que vimos al principio es que ese era el sentido. Estemos unidos, construyamos juntos, levantemos juntos, todos juntos. ¿Y qué pasa si un día ya no estamos? ¿Qué pasa si somos esparcidos? Pues levantemos, elijamos aquí una ciudad y una torre que sea lo suficientemente poderosa como para que volvamos a ser unificados. ¿Vemos? Hay una intención que es la de permanecer como una sociedad. Hasta ahí tiene mucho sentido todo. Es más, uno dice, pero ¿cuál es el problema con ello? ¿No? De hecho, unidos somos más fuertes. Luego eso no es lo que hace que una sociedad pues perdure. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. ¿Qué es hacerse un nombre? Dime. Una identidad. Cuando dice hagamos un nombre significa hagamos una identidad. Por eso insisto que lo más parecido a esto quizás sea el tema de las banderas, que significa, representa, es yo tengo un origen, tengo una identidad, tengo un nombre. Hagámonos un nombre, nosotros somos esto. Ya no somos... Y tener un nombre también significa hacer el primer tipo de división. Cualquiera que no tenga este nombre ya no hace parte, ¿no? Eh, pero el punto es que si somos esparcidos, por ese nombre podemos ser reunidos nuevamente. Hasta ahí creo que es claro ver el sentido de organización social que estaban teniendo y era en torno a la unificación de un solo pueblo poderoso, capaz de incluso después de haberse dispersado volver a unirse. Mediante un símbolo, una bandera, un estandarte tan poderoso como lo fue, sería la torre que estaban construyendo, que cualquiera que se dispersara podría volver. Y aquí viene lo que realmente nos hace tener que revisar lo interpretado. Y es, y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Yahweh, y aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, dice aquí que el Señor se entera, el Señor pone de manifiesto su opinión sobre lo que está pasando, y dice, estos son uno, y nada los va a hacer desistir de la obra que emprendieron. ¿Cuál? De edificar una torre y tener un nombre por si fuesen dispersados. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. La pregunta es, ¿por qué los juzgó? ¿Por qué qué le molestó al Señor con esto? ¿Eh? Veámoslo
desde los diferentes ángulos probables. Primero, hagámonos un nombre significa que buscaban tener un nombre de unidad ajeno al Señor. Y viene el primer sentido importante, relevante, y es, ¿por qué querían excluir a Dios de un propósito humano, de un propósito de vida, ¿no? Si el punto es permanecer, vivir, tener, no sé, una evolución social, ¿por qué excluir a Dios de allí? Y quizás sea el punto más relevante e importante, y es una sociedad que prefiere crecer, estar unida, ajena a Dios. Segundo, no necesariamente los puntos que doy estén con una jerarquía particular o importancia, sino para que lo tengamos presente. Segundo, es que hay una instrucción, y la instrucción es que poblen la tierra. En la medida que una nación se agrupa y se permanece junta, hace que sea muy lenta la dispersión geográfica, eh, y se generan muchos riesgos que ellos desconocían, pero que ahora vemos en cualquier sociedad. Uno de los El principal problema de una sociedad cuyo nombre no es Yahweh, ¿cuál es? Es la toma del poder. Es los hombres generando injusticia social por el poder que adquieren, ¿no? Cualquier sociedad que no tiene a Dios de por medio, es decir, cuya orden, cuya justicia, cuya ley proviene de Dios, es una sociedad que genera sus propias leyes, sus propias normas, su propia política, su propia, digamos, su propio paradigma, y eso significa que el ser humano es imperfecto, propenso a fallar, y no solamente propenso a fallar, sino generalmente de gran falla. Es decir, claro, los antiguos construyeron grandes mundos. La pregunta importante, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Pensemos en el Gran Egipto. ¿A costa de qué construyó su gran imperio? De esclavitud. ¿A costa de qué cada gran poder antiguo fue una gran civilización? Generalmente, generalmente fue a costa de la opresión y del poder no democrático, sino de un poder de unos pocos sobre los muchos. Como pasa hoy, incluyendo las llamadas democracias. Generalmente es el poder de unos pocos muy poderosos sobre los muchos poco poderosos, manipulables. En esa época quizás al no haber ley, al no haber un estatuto de derecho claro, confiable, digno, verdadero, como lo es la ley de Dios, pues créanme que seguramente había un gran desastre de derechos humanos. Seguramente cualquiera moría por cualquier causa, se le arrebataban sus cosas, no sé, pero sí es algo evidente. Una sociedad que no tiene leyes tiene que construirlas. ¿Y cuánto tiempo toma construir unas leyes? Depende de los legisladores. Y esos legisladores, si en el caso bíblico que estamos leyendo fuera Nimrod, vale la pena preguntar qué intereses movían a Nimrod, qué tipo de ley habría levantado y eso qué beneficio habría tenido a su propia sociedad, aun cuando el propósito común era bueno. Vamos a poner un ejemplo de esto. El socialismo y eh, y el comunismo como, como un proyecto filosófico. ¿Lo han leído? ¿Han leído algo del comunismo y el socialismo como un proyecto filosófico? Es muy positivo, pero en la práctica puede ser un desastre absoluto. Y es ahí el dilema, cómo llevamos a la práctica algo que tiene sentido, pero cuando en la práctica te das cuenta que los pocos tienen un poder absoluto bravísimo y cualquiera que se opone tiene que morir porque está en contra no de mí, sino de un sistema. Y la historia que nos muestra cómo han sido este tipo de cuestiones nos hace pensar que quizás la humanidad tenía este propósito bueno. Va a ir bien, vamos a estar juntos, todo va para bien, como quizás, una actitud positiva sobre lo venidero, pero el Señor sabía que quizás no fuera así. Y que quizás lo que vendría fue un gran poder opresor sobre la misma humanidad. Él dice, no es momento de esto. Opción, ¿no? Estamos hablando de opciones. ¿Por qué lo digo? Pues porque tampoco está prohibido unificarse. Es más,
Ahí dicen, quienes dicen, no, es que no podían estar juntos, tenían que separarse. Bueno, entonces, ¿por qué el Señor le dice a su pueblo que tendría que ser uno? Y tendría que habitar la tierra de Canaán y permanecer allí y ser una sociedad y una civilización. No se los habría permitido, les habría dicho vayan y llenen la tierra. Lo que les dice es únanse y permanezcan juntos y no se mezclen, de hecho. Dime. Y no se puede ya mezclar ni nada. Pero entonces, ¿por qué en esa época, porque habría una contradicción bíblica? ¿Por qué en esa época sí sería prohibido? Bueno, ahí es donde de pronto no es una interpretación adecuada. Es decir, el hecho que el Señor haya dicho fructifiquen no significa que no podían estar juntos. Es más, juntos es que se puede fructificar. Pero ¿cómo pueden poblar? Otra vez, es una interpretación arriesgada, decir que tenían prohibido estar juntos. Cuando el mismo Señor le dice a Abraham, ve, sal de tu tierra de parentela y te daré una tierra para tus descendientes. O sea, tienen que quedarse ahí. Habría una contradicción ahí. Pero, pero igual no significa que no sea parte del enclave de todo esto de entender, bueno, es que ellos ya tenían un propósito tipo, podría ser de, nos quedamos acá y estamos acá. Es decir, un gobierno, al final de cuentas, oprimiendo a los todos en un solo plano, ¿no? Tengo el control de todo. Puede ser esa opción y es quizás estos que dijeron vamos y hagamos, podrían haber tenido una actitud de control absoluto. Si nos fijamos en lo que dice de Nimrod, dice que él creó o estableció 8 ciudades. Si él estableció 8 ciudades es porque era quizás un hombre con unas intenciones o sí, unas intenciones no, realmente, o sea, cuando ves que un hombre no solamente estableció una ciudad, sino empieza a esparcir, pues esto ya tiene unas intenciones imperialistas interesantes. O sea, en el primer imperio, quizás de la historia, resulta un poco extraño, ¿no? Porque no había contra quién pelear, porque no habían más imperios, pero quizás sí contra sus propios hermanos. Cualquiera que se oponga a este proyecto, es donde digo, puede ser lo que estamos dejando de ver, y es hasta qué punto el proyecto humano les haría vivir bien, y no más bien parecer en sus propios tipos de gobierno. El caso es que, sea como sea, el Señor dice, no van a desistir de su intención de control y de poder, y de ser grandes, y de tener un nombre. Así que vamos a hacer algo. No los vamos a matar, no los vamos a destruir, no los vamos a cortar. Simplemente vamos a inhabilitar algo que con el tiempo van a obtener nuevamente, y es la comunicación. El Señor confunde sus lenguas. Y aquí es donde el texto bíblico nos enseña cómo fue el origen de las familias lingüísticas, por qué hay diferentes familias lingüísticas y esto qué significó. Y hay algo muy interesante y es que lo que cuenta la historia bíblica sobre lo que podrían haber sido, digamos, la población de las naciones, ¿no? Es algo posterior. No como pensábamos, quizás, no, es que apenas, como que uno, otra vez, uno lee muy olímpicamente, ¿no? Es que de Sem vienen estos, de Cam vienen estos, de Jafet esto, como que uno piensa y ya se estaban yendo cada uno para su lugar, pero no, muy probablemente todos están juntos, viene Babel, y es desde ahí que viene la gran dispersión, pero ojo, Babel pasa tiempo después, hay que pensar el factor tiempo, de, que incluye siglos, y también la dispersión fue quizás muy lenta, pero imparable. Imparable. Donde, si se generan diferentes familias lingüísticas, no hay nada que hacer. ¿Cómo podemos tú y yo tener un proyecto en conjunto si no nos entendemos? La humanidad, por tanto, tuvo que tener una reunificación en torno a lo que podamos entender. Si yo te entiendo a ti, agarramos para allá, no te entiendo a ti, no podemos construir nada juntos, vamos a entrar en conflicto. Y como que esto fue un sismo que hizo que desistieran de la construcción de un solo poder humano. Sin embargo, vemos hoy al presente en esto. Es un proyecto que no ha terminado. La división lingüística terminó hace tiempo. Claro, hablamos diferentes lenguajes, pero nos entendemos absolutamente hoy en día con una gran cantidad de herramientas
que nos hace construir todo lo que nos imaginemos como humanos, como si fuéramos uno solo. Las diferencias de hoy son las mismas de ellas, de ellos, una bandera. Las diferencias de somos, vemos por ejemplo a los americanos con su gran poder, a los chinos, a los rusos, cada bandera haciendo de somos nosotros, pero queremos construir algo para todos, pero nosotros primero. Es decir, ese fue el origen, digamos, de ese, no sé por llamarlo, nacionalismo, patriotismo, que ha siempre sido característico de la humanidad. Aunque yo veo a mi hermano, que es igual a mí, pero es que pertenece a otro clan. Sencillamente, yo valgo más que tú, mi familia vale más que la tuya. Puedo matarte porque tú eres un riesgo para mí y mi familia, no sé qué me puedas hacer. Y vienen estos miedos entre humanos, finalmente todos hijos de Noé, todos de la misma especie, pero las banderas se convierten entonces en el plan de ah, estamos, somos diferentes. Entonces es muy interesante todo esto, porque es el Señor quien divide. Ojo, hay algo muy interesante, porque la intención cuando viene Yeshua es unificarnos, decirnos, sean uno. ¿Por qué entonces en el antiguo les dice, divídanse? ¿Cuál es la gran diferencia? El libro de Juan nos lo explica. Sean uno en mí, como yo soy uno en mi Padre. Sean uno en mí. La verdadera comunión es con Dios y con su Hijo, dice la Escritura. O sea que nos damos cuenta que la comunión humana, ajena a Dios, sin Dios, trae caos. Trae caos. La unión humana sin Dios tiene unos propósitos, digamos, que se entienden, que son de supervivencia, que son inteligentes, tienen sentido, pero son propensos al caos. Cualquier sociedad ajena a Dios, tú puedes coger la historia de cualquier pueblo. Hoy en día, los pueblos nos hemos tenido que reorganizar en unos estereotipos que socialmente también han tenido que ir evolucionando. Es decir, por ejemplo, si te fijas hace 50 años, por ir lejitos un poquito, el aborto era algo improbable, impensable. Pues a la medida que lentamente diferentes estados poderosos, naciones poderosas empiezan a admitirlo, las naciones tienen que irse volcando a eso. Y hoy es un día donde cada nación se celebra, salen noticias, y en Argentina se aprobó el aborto y la gente celebrando. Y en Colombia se aprobó el aborto y la gente celebrando. Y siempre como los tercermundistas a ver cuándo se van acomodando a los de primer mundo. Pero si allí en algún momento, algo que también era impensado hace un tiempo y que en naciones como las nuestras no pasan, cuando empiezan a pasar en esas grandes naciones, aquí lentamente se empiezan a replicar como una onda que va y abraza todo, ¿no? Va y cubre todo. Nos damos cuenta entonces que sí somos en esta época comunidades mucho más unidas, aunque nos sigan diferenciando muchas cosas, pero muchísimo más unidas, que vamos en torno a lo que unos poderosos siempre van a estar diciendo. Pero ojo, el aborto es asesinato. La aprobación del asesinato, un aplauso internacional, hace que incluso los más llenos de moralidad, incluso de un supuesto temor a Dios, terminen diciendo yo también lo aplaudo y lo apruebo. Entonces vale la pena pensar hasta dónde el gobierno de unos pocos, con sus propios intereses, los que sean, y de lo que socialmente los estereotipos nos llevan a ver, haga que haya una humanidad unida, necesariamente eso sea bueno. ¿Unidos para qué? ¿Unidos para qué? Ojo, esa es la palabra. ¿Unidos para qué? Y habiendo dicho todo esto, entonces concluimos. Primero, que quizás Nimrod, lidiando todo esto con su gran poder característico como un hombre valiente, destacado de su sociedad, le hizo pensar que quizás en el plano de los Estados Unidos tenían que ser, o sea, él no podía perder su lugar. Perder su lugar en el momento que hay una división, se levanta otro alfa. Y tener otro alfa significa una disputa. Y quizás lo que él dijo, quizás, ¿no? En todas estas conclusiones, fue hagámonos un lugar para todos. Donde en el fondo, en el trasfondo de todo esto es yo gobernaré, quizás, ¿no? Ya que
Lo que es clave y lo que quiere el autor del texto decirnos es Nimrod fue clave en esto por su gran poder. Y ojo, no he tenido en todo esto en cuenta toda la tradición, incluso mitológica, de lo que fue Nimrod y lo que sigue siendo hoy en día para muchas culturas como un gran poderoso de la antigüedad, un semidios. Incluso descartando todo eso, podemos llegar a unas conclusiones desde el punto de vista bíblico. Em, donde todas esas tradiciones lo que harían entonces es reforzar esto. Es decir, en efecto, el, la, lo que fue Nimrod, que se convirtió en una leyenda y luego en un mito, tiene un sentido y un propósito, y es que quizás fue el primer grande que entonces sí le hizo oposición a Dios, donde dijo, tu nombre allá, nuestro nombre acá. Y el sentido también entonces de una línea de Sem, el nombre de Dios, un pueblo que llevaría sobre sí el nombre de Dios y podría entonces unificarse en nombre de Dios. Y es algo diferente, por eso. No creo que el problema fuera unificarse. El problema claro en todo esto es ser oposición a Dios. ¿Por qué Dios querría por qué Dios se molestaría con una nación opuesta a él? Porque no podría ella sobrevivir sin él. Él dice, ellos van a llevar a cabo lo que se piensan hacer. Cuando coincidimos en que todo lo que hace Dios es bueno, partamos de eso, fue bueno que los dividiera, porque Él en su soberanía sabe por qué. Créanme que si el único problema fuera Nimrod, habría matado a Nimrod, pero fue un juicio sobre todos, fue sobre todos. Dice, dividámoslo. Van a lograr lo que se propongan. Y la humanidad vemos que es lograr lo que se propone. Hoy en día, o sea, de verdad que se espeluca uno viendo los alcances de la tecnología y de los avances que uno dice, es una locura. O sea, de verdad que es muy impresionante el presente. Este presente y lo que será en 5 años y en 10 años es cada vez más como que es invasivo. A mí me invade la mente cada vez que pienso en lo que la humanidad, porque ese es un logro humano ha ido alcanzando, ¿no? Más allá de sea para destrucción o no, es del potencial humano, de lo que se puede hacer, de esa potencia en un trabajo conjunto, ¿no? Donde ahorita hablamos de inteligencia artificial que se veía en películas como algo chévere para ver, pero no, cuando ya la ves como un hecho, como algo real, inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial de productiva, ¿no? Ahorita vienen los agentes de inteligencia artificial que ya van a hacer trabajos completos, con propósitos. Tú le dices, requiero que pase esto, y él hace todo un trabajo hasta llegar a ese propósito, lo que hace una persona. Eso es lo que viene, la apuesta para los próximos 5 años. Inteligencia artificial productiva. ¿Y qué vendría después? ¿Y qué viene después? ¿Y qué viene después? Y cada vez que te das cuenta como que es impresionante. ¿Por qué es esto posible? Porque estamos unidos. Porque las barreras idiomáticas se acabaron. Porque el Internet unificó a la humanidad más que nunca. Porque el conocimiento de toda la humanidad está al alcance de todos. Eso es lo que quizás habría pasado hace 4.000, 5.000 años en tiempos de Babel. Quizás todo esto que hemos visto como un gran salto humano pudo haber pasado antes. ¿Por qué no pasó? Porque el Señor en su soberanía sabía que no era el momento. Y eso nos debe hablar mucho. La humanidad siempre ha tenido el mismo potencial, somos los mismos humanos. ¿Por qué hasta ahorita viene una revolución tan poderosa? Porque se rompió lo que era un factor en esa época. ¿Qué? La división. Ahorita estamos divididos por otros asuntos, pero el factor que llevaría a la humanidad lejos, muy lejos, era la comunicación. Y hoy en día nos entendemos absolutamente todos, 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 todos. Cualquier cosa que hacen en China, ya aquí te llega a ti la notificación en español, con una argumentación, con una enseñanza, incluso, o sea, no sé, o sea, todo es muy claro para todos. Y lo que aquí hace un científico en Colombia, esos tesis y esos logros se convierten en algo, digamos que para el mundo y cualquiera puede construir a partir de eso. Entonces, eso significa estar unidos. Unidos a pesar de todas las cosas que nos separan, ¿no? Pero el alcance, y en este sentido, si nos damos cuenta, es un alcance civilizatorio. Hay una escala de civilización que algunos
filósofos propusieron y que hoy en día se tienen presentes, se ha clasificado a la humanidad en 5 tipos de civilizaciones y donde se piensa desde ese punto de vista que nosotros no hemos llegado a la primera. Pues estamos en un 80-90% de llegar a la primera. La civilización que partió de no poder hacer nada al primer tipo de civilización y es una que puede ser autosustentable realmente, o sea, que tiene control de las energías por completo. Donde se cree que esa humanidad, cuando lleguemos a ese punto de civilización, es cuando tengamos completo control de la energía solar. Eso es lo que esa escala plantea. Y ahí llegaremos a ser una civilización tipo uno. Y el tipo 2 3 a las 5 ya son unas cosas que se plantean a nivel filosófico y físico. Una locura, una locura. O sea, eh, películas como la de esta chica de la que obtiene el 100% de su inteligencia, Lucy, que se vuelve prácticamente parte del universo, ese es un tipo de civilización 5. O sea, se cree que la humanidad podría llegar a tantos cambios inimaginables. ¿Y cómo puede la humanidad siquiera pensar en esos alcances? Este texto nos deja mucho que pensar. Harán todo lo que han pensado hacer. Si Dios nos pone en nosotros un potencial tan mayúsculo, o sea, hoy en día se altera el genoma humano. Hoy en día reproducimos las plantas y animales a nuestra manera, como querramos, con las modificaciones genéticas que se quieran. Hoy en día se pueden generar en cuestión de minutos nuevos eh, materiales de construcción. Necesitamos algo más fuerte, más rígido, no sé, X y la inteligencia artificial te genera una fórmula química para que lo logres. Em, Estamos hablando de computación cuántica, donde un procedimiento que puede tomarle a un computador al más avanzado actual un septillón de años, es decir, más allá del tiempo que la ciencia le da al universo, en resolver, un computador cuántico lo genera, el computador cuántico de Google lo genera en 5 minutos. Un cálculo, donde dicen, ¿y cómo es posible que genere un cálculo de ese estilo? Quizás porque hay mundos paralelos. Entonces el mundo piensa unas cosas re locas, pero no, re locas no significa falsas, sino que nos dejan pensar mucho sobre lo que es nuestra propia existencia y hasta donde Dios nos ha querido como con un freno así como al caballo y no me vaya más rápido lo que yo le estoy diciendo que debe ir por su propio bien, ¿no? Porque el Señor frenó tantísimos milenios a la humanidad, hasta ahora coge este ímpetu y también esto prende unas alertas y son las de un juicio final. Entonces creo que esta historia nos cuenta mucho sobre la división como una forma de frenar a la humanidad en un plan de vida sin Dios. Y le dice, se van a dar cuenta que me necesitan. Y que mi nombre, el nombre Yahweh, tiene que estar de por medio de la humanidad, porque una humanidad que excluye al Señor de sí misma está condenada entonces al juicio, a la destrucción. ¿Por qué el Señor permitió que la humanidad entonces se unifique hoy en día? Quizás porque el juicio es inminente también. Es una humanidad que por completo ha sacado el nombre de Dios de su vida y ha hecho para sí un propio nombre. ¿Por qué quieren ir a Marte y a cualquier planeta? Porque hay un nombre, el de la humanidad. Y eso es algo que habla mucho. Por si fuéramos dispersados en el universo, se sepa que nosotros, la humanidad, lo hicimos. Entonces, creo que el propósito de Babel sigue vigente hoy, pero también el juicio de Babel sigue vigente hasta que el Señor nos unifique en torno a su nombre. Entonces, aquí concluyo diciendo que el juicio de Babel tuvo sentido, aunque para ellos no. O sea, uno dijera, pero ¿cuál fue el problema? De pronto no se entiende. Pero otras digo, en la soberanía de Dios, en la gran potencia de Él y su cálculo eterno, sabía la ventaja que esto tendría. Entonces, la ventaja que significó el juicio divino sobre la humanidad, no debemos desperdiciarla. El Señor no está interesado necesariamente que estemos divididos o unidos. Lo importante es tener unidad en Él. Dice el libro de Juan, la verdadera comunión es esta. La verdadera comunión es esta. Hay una verdadera comunión. La unidad real es en Él, es en Él
y solo en Él. Si la humanidad no entiende esto, está condenada a su propia destrucción. Esto no asombra a Dios, por supuesto, Él sabe el potencial con que nos creó. Recordemos que nos hizo a su imagen y semejanza. Lo, lo que es importante es ver y llegar a entender. Ahí como dicen por ahí algún eh, filósofo o algún físico dijo que nadie debe manejar un poder que no pueda dominar. O sea, no puedes insistir en un poder que no puedes dominar aún. Y la humanidad hace esto todo el tiempo. Estamos jugando con fuego, malabares ya. Pero ese gran poder tarde que temprano nos va a destruir. ¿Y qué con todo ello? Pues es que siempre hemos tenido un camino. Y es un camino seguro. Y es el camino en el cual está el nombre de Dios. El versículo 10 en adelante va a hablar en torno a ese nombre. Cómo ese nombre llega a tener sentido. Entonces, Yahweh confunde a la humanidad, los dispersa sobre la tierra en tema del lenguaje. No puedo terminar este pedazo hasta mencionar también cómo es interesante que cuando Yeshua resucita y se va a los cielos, Él promete y nos recuerda que enviaría su Espíritu, ¿cierto? El Espíritu del Señor viene en tiempo de Pentecostés y estando todos juntos, unánimes, este Espíritu repartido como lenguas les dio a entenderse entre todos los misterios de Dios. Fue como una demostración de lo que sería la verdadera unidad. Estaban todos unánimes juntos, como ellos. Pero ¿por qué ellos fueron destruidos? ¿Por qué fueron separados entonces? Pues porque ellos no estaban unánimes juntos en Dios. O sea que todo se trata de Dios, obviamente. ¿Y por qué de Dios? Porque solamente Él sabe lo que es bueno para el hombre. Solamente Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nosotros podemos realmente alcanzar grandes tecnologías, pero no significa que sepamos lo que es bueno para nosotros. No significa eso. Un gran ejemplo de eso es la bomba atómica. Como dice el de Oppenheimer, ¿no? Me he vuelto en el destructor de mundos. Así, de un momento a otro, no lo sabía. Y es como eh, un poder descontrolado por un gran avance no significa necesariamente un gran avance. Me refiero, esas bombas atómicas significó la destrucción de mucha gente en Nagasaki, en Hiroshima, y un gran crecimiento de poder militar para destruirnos, ¿no? Todo el crecimiento, la reactivación en esta época más que nunca, y todo el mundo queriendo armarse con el poder de acabar no con el prójimo, sino con él y toda su familia y todo su pueblo y todo lo que tenga alrededor. Nos hace ver que no somos capaces de dominar grandes poderes. Eh, nos deja esto mucho que pensar, ¿no? Em, Estas son las generaciones de Sem, versículo 10. De edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio, vivió Sem después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Vivió Arfaxad después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años. Engendró a Eber y vivió Sala después que engendró a Eber, 34 años y engendró a Peleg. Y vivió a Eber después que engendró a Peleg, em, vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió después que engendró a Peleg 430 años. Engendró hijos e hijas. ¿A qué nos recuerda 430 años? ¿Y a cómo se le conoce el pueblo que vivió cautivo en Egipto 430 años? Hebreos. No, dato no menospreciable, que Eber, de quien procede el nombre Hebreos, vivió 430 años, equivalente al tiempo de los hebreos, en el cautiverio antes de ser llamados la nación o el pueblo de Dios, ¿no?
Peleg vivió 30 años, engendró a Reú, vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años, engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años, engendró a Serug, vivió Reú después que engendró a Serug 207 años, engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Primer dato importante, cómo se va disminuyendo el tiempo de vida, ¿no? Empezamos con Sem, que dice que vivió 500 años y engendró hijos e hijas. O inclusive, Noé, ¿cuántos años vivió Noé? Como 800 o 900, un montón de tiempo, pero fue como 900 años. Luego viene aquí Sem con 500 años. Ya empiezan a disminuir y nos fijamos en el último, dice que Taré vivió 119 años. O sea, aquí pasan 10 generaciones y estas 10 generaciones viene una disminución de tiempo de vida. Eh, ¿Cuántos son 10 generaciones? Un montón de tiempo. Un montón de tiempo. ¿No? No, aquí dice la edad que tienen cada hijo, ¿no? Vivió Sem después que engendró a Arfaxad, 500 años engendró hijos e hijas. Vivió 35 años engendró a Salah y vivió a Arfaxad. O sea, dice, ¿a qué edad tuvieron sus hijos? Ahí no hice la tarea, no saqué el cómputo. Sí, si me ayuda, compadre, ahí a preguntarle a la IA. ¿Cuánto tiempo habría entonces? Desde Sem hasta, hasta que nace Abraham. Sí, se puede calcular. El caso es que habrán pasado, mal calculados, unos 500 años. Eh, Como 500 o 1000 años. Debió haber pasado, ya ahorita lo revisamos. Em, ¿Y cuántas cosas pasan en todo ese tiempo? Pues muchas. Pero aquí viene una muy interesante y es un cambio genético. Esto no sé si genético o climático, pero un cambio tan significativo que la humanidad viene a vivir más o menos un 15% de lo que vivía antes. De 900 años pasa a vivir 120, 150 años. De cómo disminuyó. ¿Pasan 390 años? Sí, 290. Y, y 390 y él sale de 75 años, que él sale de su tierra, de su parentela. O sea que 290, o sea, 365 años, ¿no? ¿Sí? Es que antes del diluvio dice que tenían sus generaciones, sus hijos, como a los 150 años, 200 años. Aquí ya los tienen como nosotros. Sí, 300. Cien. Bueno, entonces aquí que de pronto no me están oyendo, no están oyendo aquí las cuentas que se hacen. La humanidad, desde que digamos, desembarca, perdón. Entonces, el cómputo es el siguiente, para que tengamos claridad en un dato ahí como para dimensionar los tiempos que pasaron acá. Sem, que es el personaje, digamos, eh, que podemos hacer un paralelo de las vidas de los demás. Sem, cuando termina el diluvio, él tendría 102 años. Tendría más de 100, tenía 100 años, digamos, para hacer un dato ahí cerrado. Y aquí es donde viene el conteo de las generaciones. Sem cuenta la escritura que tuvo 600 años, ¿no? 600 años, o sea, que significa que Sem habría alcanzado, o sea, ¿cuántas generaciones habrían de las mencionadas aquí, de estas generaciones habrían llegado, ¿no? Aquí son
Entonces, Arfaxad, Salah, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor y Taré. Ahorita yo dije, no, Taré, Abraham, ¿cierto? Serían 9 generaciones. Yo dije 10 generaciones, pero contando a Noé. De Noé hasta aquí son 10 generaciones, pero desde Sem son 9. Hasta Abraham son 9. Eh, y Sem, ya con 100 años, la escritura dice que él vivió 600 años. O sea, cuando él muere, ¿en qué tiempo habían? Eh, Cuando Abraham nace, este Sem, hijo de Noé, tenía 390 años, o sea, todavía está a mitad de la vida prácticamente, un poquito más. Abraham más adelante dice que él sale de Ur de los Caldeos, bueno, no de Ur, sale de Harán a los 75 años. O sea que le sumamos eso, para ese tiempo, cuando él ya era un adulto y estaba en su proceso, eh, Sem tendría unos 465 años. Y si dice que murió a los 600, o sea que 135 años después él muere. O sea que Sem vivió muchísimo. Podemos calcular allí 135 años después de Abraham, o sea que él murió primero Abraham y quizás murió también primero, o quizás, mejor dicho, Sem llegaría hasta la vejez de Isaac o incluso al nacimiento de Jacob. No sé, tocaría sacar más cálculos ahí porque se puede, de todos ellos dan edades, pero lo interesante es ver esto, ¿no? De hecho, pregúntenle, porfa, que si él alcanza hasta Isaac o a Jacob va a conocer. Pero Sem, o sea, era un fósil viviente, era el que portaba el nombre del Señor, y es interesante ver hasta dónde llega él. Que de hecho las historias que se van a narrar más adelante, donde Abraham dice que se encuentra con Melquisedec y la de los diezmos, muchos dicen que quizás este Melquisedec era el mismo Sem. Y después veremos ese tema. Bueno, entonces datos, ¿no? Los datos son interesantes. Pero ver que uno tenga un ancestro vivo después de tanto, 9 generaciones, 10, 11, ya hablando de Isaac, de Jacob, es algo impresionante de ver, ¿no? 27, estas son las generaciones de Tare. ¿Hasta dónde llegó? Cuando nace Isaac, Sem tenía 390, 490. 490 cuando nace Isaac. Jacob tenía 550. 550 cuando nace Jacob. O sea que Jacob Nace tenía Jacob. 50 años cuando Ajá. muere Sem. Ve, eso es un dato que nunca habíamos como puesto atención. Vivió demasiado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, mamita? De pronto se volvió hasta un tipo ermitaño desconocido porque la Biblia no lo menciona. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Em, el caso es que es un dato muy interesante de analizar. O sea, él estaba vivo. ¿Dónde estaba? Ni idea. ¿Qué significaba él en la antigüedad? Ni idea. ¿Por qué el Señor le permitió a él vivir tantísimo tiempo? ¿Con qué propósito? ¿Dónde se quedó Sem? Sem se quedó él estaba en medio de los caldeos. ¿Dónde estaba él? No sé. Pues es uno de esos personajes, digamos, que se convierte en un misterio bíblico y que son de gran interés a nivel de estudio bíblico, porque se convierte prácticamente en una leyenda. O sea, quién sabe cuántas cosas se dijeron de Sem, justamente por lo que significó como el gran patriarca, el hijo de la bendición, ¿no? Es lo que le dice Noé. Prácticamente ponen en la bendición los semitas, el pueblo con tanto, o los pueblos con tanta violencia, con tanta cuestión, pero que a la vez son los pueblos que han hecho saber al mundo el nombre de Dios. Todos los pueblos semitas, o no, no todos, pero sí, es donde viene el esfuerzo, digamos, histórico de que se conozca el nombre de Dios en el mundo, de los pueblos semitas. Y bueno, vamos con el versículo 27. 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Bueno, y aquí ahora se va a enfocar en una familia particular y habla de un hombre llamado Taré que tiene 3 hijos, Abraham, Nacor y Arán, ¿cierto? Estos tres, con su padre Taré, vivían en Ur de los Caldeos. ¿Qué pasa en Ur de los Caldeos? Es donde es parte de ese mismo territorio, digamos, del Sinar, de Mesopotamia. Hay algo que no mencioné y es el término de Babel. Babel se traduce
generalmente como confusión por lo que allí acontece. Sin embargo, el término Babel en su idioma original, digamos acadio, significa puerta del cielo. Y es algo muy interesante. Es un portal, es lo que representaba Babel, una puerta, una puerta. De hecho, el doctor Reutemann tiene un estudio muy interesante sobre este asunto y él enfatiza mucho en el significado de Babel en la antigüedad, de la intención de lo que podría haber sido representado esto y era una puerta. eh, eh, una puerta a los dioses, una puerta al, 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 a la, digamos, a la apoteosis. Y aquí es donde les hablaba de que aquí ya se vendría a unir con muchas creencias antiguas mitológicas, de donde proceden una gran cantidad de dioses de las naciones. Quizás tienen razón en este punto. En hombres que quisieron tener un nombre y ese nombre, a pesar de la división y todo, trascendió y podría ser la razón de muchos dioses antiguos, ¿no? Es decir, la mitificación de ese hecho, de lo que eso aconteció, para muchos quizás Nimrod sí terminó siendo un gran dios. Ahora, después de la división, no necesariamente significa que ya nadie se entendía, no, lo que significa es que el cúmulo humano ya no podía trabajar más junto, pero los que quedaron juntos fue suficiente como para que de todas maneras Nimrod levantara ciudades y qué tal, o sea, sí hubo un reino de parte de él, un imperio, ¿no? Pero ya no con la masa de la humanidad, sino con los que podía. Esto querría decir que hubo una misma fricción en la misma humanidad, o sea, ¿por qué se demoró la humanidad en salir adelante? Por su propio fricción entre ellos mismos, ¿no? O sea, o crecemos nosotros o ustedes, pero no tener este poder unificado, pues hizo que crecieran entonces lentamente o se desarrollaran. Entonces Babel como un asunto de la puerta a los dioses, puerta a un portal desde el punto de vista babilónico y desde el sentido bíblico una confusión entonces. Em, Otro dato, entonces vamos a la familia de Tare, que son eh, Abraham, Nacor y Harán. Ahora aquí dice que Harán engendra a un hombre llamado Lot. ¿Dónde lo engendra? En Ur de los Caldeos. Cada personaje, persona que se menciona en el texto bíblico es porque va a tener algún sentido en la misma historia, por eso no se menciona porque sí. Este Lot dice que es hijo de Arán y Arán muere antes que su padre en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Es decir, Arán muere joven, ¿cierto? Dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán. Entonces viene este tipo de relaciones intrafamiliares donde, por ejemplo, Nacor tiene como esposa a su sobrina, hija de Arán, ¿no? Abraham tiene como esposa a Sarai, que dice más adelante, se lee el texto, que esta era media hermana, era hija de su padre, más no de su madre. Es decir, su hermanastra con ella se casa, donde no voy a profundizar mucho, simplemente era común las relaciones intrafamiliares como una manera tribal de mantenerse y como entendemos quizás también en parte, según el tema de Babel, que las comunidades empezaron a desarrollarse. Si nos fijamos, si ya ahora cambiamos nuestros idiomas, nuestras culturas, pues tenemos que entre cultura y entre interidioma, pues crecer. Es decir, quizás creció también un asunto de prohibición, de mezcla con aquellos que no se entendían, simplemente como una evidencia del juicio. Y bueno, Sarai era estéril, hace énfasis en eso porque es parte crucial de la historia que viene a partir del capítulo 12. em, y no tenía hijo. Tomó Tare a Abraham. Y aquí viene un dato, otra vez que hemos pasado generalmente por en alto y no nos habíamos dado cuenta. Que Tare toma a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Que la salida de Ur de los Caldeos no viene por parte, digamos, en cabeza de Abraham, viene en cabeza de su abuelo, en Tare. Tare toma a Abraham y a Arán, pero Arán había muerto, o sea que toma lo que es de Arán, que es su hijo Lot. ¿Por qué sale Lot? Porque era, digamos, la representación de Arán. Sale Abraham
y Lot. ¿Y qué pasó con entonces con el otro hijo, con Nacor? Pues él se quedó, evidentemente. Sale Taré con Abraham y Lot. Y dice, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. O sea que Taré también tenía como propósito ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Dónde queda Taré? ¿Dónde queda Harán? Harán es una tierra, a ver, cuando uno sale de Ur, de Mesopotamia, en, hacia Canaán tiene que hacer un camino que va más o menos algo así como suroccidente, tiene que tomar una vía. Y la primera línea, digamos, va es hacia el occidente. Ahí, yendo hacia el occidente, es la región de Arán. ¿Por qué se llamó Arán? Muy probablemente en honor a su hijo muerto. Quizás sea Tare quien la funda al haber permanecido allí. De hecho, se establece allí y dice que Tare 205 años y murió en Arán. Entonces se establecen en Canaán, en Harán, con Abraham, con Lot, pero dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, capítulo 12, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, de la que te mostraré. Y entonces, ¿de dónde sale Abraham? De Harán, la casa de su parentela, de su padre. O sea, por eso, Abraham, cuando se va, le dice, de tiempo después, cuando busca esposa para su hijo Isaac, ¿a quién le dice? ¿Ah? Le dice, ve a donde mi parentela. ¿Y a dónde fue? ¿A Mesopotamia? No, a Harán. ¿Listo? Entonces, este fue también otro dato mal leído. Abraham no sale de su tierra de su parentela, Ur de los Caldeos. No, él ya había salido de ahí con Tare. Sino este mandamiento particular es de la tierra de Harán. Y por eso, cuando él va a buscar esposa para su hijo, no lo hace a Ur de los Caldeos, la tierra de su parentela, sino a Harán, donde se había establecido con su padre y donde él permaneció también un tiempo largo. Pero ¿por qué Tare sale de aquella tierra? Bueno, el caso de Tare, el caso de Abraham, el caso de, de- no, sí, pero del que hablamos en Babel, ¿cómo se llama él? Nimrod. De Nimrod, todos ellos es un dato que vamos a dejar pendiente para cuando, si Dios nos permite y si lo vemos viable también, y si el Señor nos guía también a eso, ver el libro de Jacer, porque allí cuenta las historias de por qué habría salido Abraham de esa tierra con su padre Tare. Incluso Sem, como así que Sem estaba vivo. En estos libros se menciona esta vida contextual que aquí se obvia por completo y que nos puede ayudar a entender mucho la historia, pero muchísimo. Entonces, por ahora, como dado que estamos haciendo es un verso bíblico, pues no es de mi interés realmente profundizar en textos extrabíblicos, solamente los pongo ahí como datos que nos pueden ayudar a entender y como tradicionalmente en el cristianismo y judaísmo se han interpretado estos textos, es decir, como común se traducen, pero también haciendo hincapié en que la escritura es más bien poco generosa con estos datos. Va es al dato crucial de las transformaciones y los cambios, pero en el por qué se dieron, la verdad es que hasta el capítulo 12, aquí donde vamos a empezar, es donde va a ser muy generosa con todo lo que concierne al pueblo. De aquí en adelante, el capítulo 12 es como si empezara la historia bíblica, pues de Israel, nuestro pueblo, pero todo lo que precede a esto es muy cortante, muy así como que doy un dato que es suficiente como para que sepan qué pasó, pero no da cero explicación, lo que genera obviamente mucha crítica, polémica, mucho descrédito por los que suelen querer hacerlo, pero ahí es donde viene muy interesante también a tener en cuenta, digamos, para entender o por lo menos tener una segunda opinión las tradiciones y en lo particular los libros que la misma escritura tiene como precedente, y en este caso me refiero al libro de Hacer, que solamente se los dejo ahí como para que le peguen una miradita, lo investiguen y bueno, de pronto nos dé un poquito más de riqueza de la tradición oral de lo que pudo haber pasado en estos tiempos. Gracias a todos por habernos acompañado. En el capítulo 12 veremos el llamamiento de Abraham como tal, y ahí es como entrar ya en materia, ¿no? Como cuando todo lo que se ha leído hasta aquí es mucho como de introductorio, muy, muy introductorio, muy, muy introductorio, pero la verdad es que la gran riqueza bíblica, la gran, gran riqueza bíblica quizás
arranca aquí, porque a partir de aquí va a ser muy generosa en enseñarnos la voluntad de Dios, porque hasta aquí uno dice, pero ¿por qué Dios castiga? ¿Pero por qué Dios puso en juicio en el diluvio? ¿Por qué ahora aquí a estos humanos los divide? ¿Qué mueve el corazón de Dios? ¿Por qué se molesta a Dios? Todo eso lo vamos a aprender o lo vamos a revisar a partir del capítulo 12 con mayor claridad. Así que gracias a todos por acompañarnos, que el Señor los bendiga y shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio